Fue medallista olímpico con México. Es el mexicano con más títulos en la historia de Tigres, 12 campeonatos en una década, 442 partidos disputados, una leyenda absoluta del club. Pero hoy, con 35 años y después de 10 años entregándolo todo por esa playera, sale del club por la puerta de atrás. Sin despedida en el campo, sin el respeto que merece, con lágrimas en los ojos y una traición que le dolió hasta el alma. Esta es la verdad detrás de su salida de Tigres y es mucho más oscura de lo que todos piensan. Porque cuando tu hermano de batalla se vuelve tu verdugo, el dolor no solo es deportivo, es personal. Para entender cómo un futbolista puede salir tan humillado de un club que tanto le entregó, primero hay que entender qué tan alto llegó. Y Javier Aquino llegó muy alto, más de lo que cualquiera imaginó para ese niño flaco de Oaxaca que todos rechazaban. Javier Ignacio Aquino Carmona nació el 11 de febrero de 1990 en San Francisco Ixhuatán, un pueblo perdido en Oaxaca con apenas 10,000 habitantes. No había academias de fútbol, no había scouts, no había conexiones. Solo había un niño con un balón gastado y un sueño que parecía imposible. A los 13 años tomó la decisión que cambiaría su vida, se mudó solo a Lagunas, Oaxaca, dejó a su familia, dejó su casa, dejó todo para unirse a la tercera división del Cruz Azul en Lagunas. 2 años después, en 2008, lo llamaron a las fuerzas básicas del Cruz Azul en Ciudad de México. Llegó con una maleta rota y 100 pesos en el bolsillo, vivía a 3 horas de las instalaciones y el club le pagaba los pasajes, le daban comida, lo apoyaban con su familia. Cruz Azul lo formó, lo hizo jugador, lo cuidó como nadie. Pero cuando llegó el momento de dar el salto a Primera División, todos dudaban, era demasiado bajo. 1.65 metros en un fútbol donde los extremos median 1.75 o más, era demasiado flaco, cualquier defensa lo iba a partir en dos. Estuvo en espera 2 años, 2008, 2009, 2010, entrenaba todos los días sin garantías, sin promesas, simplemente esperando su turno. Hasta que en el Apertura 2010 lo subieron al primer equipo, debutó sin hacer ruido, un partido olvidable de esos que nadie recuerda. Pero para él significaba que las puertas no estaban cerradas. Y entonces explotó. Con Emanuel Villa de compañero empezó a brillar. Su primer gol fue contra Morelia tras una pared perfecta con el uruguayo. El Estadio Azul se puso de pie. Su segundo gol contra Tigres, otra pared con Villa, otro gol que nadie olvidaría. Su tercer gol contra Pumas, desde fuera del área, un rebote que aprovechó como solo los hambrientos saben hacerlo. Para el Clausura 2013 era ya una realidad. Metió goles en Copa MX, metió un golazo contra Puebla en su último partido con Cruz Azul, se fue a festejar con la porra poniendo las manos en el escudo y besándolo. Porque Javier Aquino amaba a Cruz Azul, el club que lo formó cuando nadie más lo quería, el club que le pagaba los pasajes cuando no tenía ni para comer, el club que creyó en él cuando todos lo descartaban. Pero entonces llegó Europa. El 28 de enero de 2013 se confirmó su fichaje por el Villarreal de España, Segunda División, con una opción de venta si el equipo no ascendía. El director técnico Marcelino García Toral decidió usarlo como titular y Aquino respondió. Ayudó al Villarreal a ascender a Primera División. En su primera temporada en la Liga Española no fue titular regular, fue más revulsivo que otra cosa, pero aún así jugó 31 partidos y anotó un gol. Para la temporada 2014-2015 lo cedieron al Rayo Vallecano donde tuvo un paso discreto. Nada memorable, nada que hiciera pensar que sería leyenda de algo. Pero su verdadera historia estaba por comenzar nuevamente en México. Llegada a Tigres. En junio de 2015, Tigres fichó a un grupo de jugadores que cambiaría la historia del club para siempre. Llegaba Jürgen Damm, Jairo González, Ikechukwu Uche y obviamente el elemento que cambió todo, André Pierre Gignac. Pero también llegaba un oaxaqueño flaco y bajito que venía del Rayo Vallecano sin mucho ruido, sin reflectores, sin expectativas gigantes. Javier Aquino llegó a Monterrey con 25 años, con experiencia en Europa, con hambre de triunfar en México, con ganas de demostrar que ese niño de Oaxaca que todos rechazaban podía ser campeón. Y Ricardo Ferretti, el Tuca, lo vio y supo de inmediato que ese chavo tenía algo especial. No era el más rápido, no era el más alto, no era el más técnico, pero tenía eso que no se entrena, tenía garra, tenía hambre, tenía corazón. Su primer torneo en Tigres fue mágico. Anotó su primer gol contra León en la jornada 4. El equipo cayó 2-1, pero Javier dejó claro que venía a competir. Y luego llegó su primer clásico regio, debutó con gol, marcó el primer tanto de la victoria 3-1 sobre Monterrey. El volcán explotó, la afición felina lo adoptó de inmediato. Pero lo mejor estaba por venir. En semifinales de la liguilla contra Toluca,
Aquino anotó el primer gol de la victoria 2-0 que los metió a la final. Y en esa final contra Pumas en el Olímpico Universitario, Tigres ganó dramáticamente en penales. Javier Aquino, en su primer torneo con el club, ya era campeón de liga. El niño de Oaxaca que nadie quería, levantaba su primer título profesional. Y así empezó una década que nadie olvidará. Porque desde ese Apertura 2015 hasta el Clausura 2023, Javier Aquino se convirtió en el mexicano con más títulos en la historia de Tigres: 5 Ligas MX, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023. 4 Campeón de Campeones, 2016, 2017, 2018, 2023. Una Liga de Campeones de CONCACAF en 2020. 2 Campeones Cup. En total, 12 títulos oficiales. 12. Disputó 442 partidos con la playera felina, marcó 30 goles, dio 58 asistencias, siendo el jugador con más pases a gol en la historia del club, superando incluso a Luis Quiñones. Jugó finales de Copa Libertadores contra River Plate, jugó la final del Mundial de Clubes contra Bayern Múnich, jugó 8 finales de Liga MX. No siempre ganó, pero siempre estuvo ahí. Y lo más importante, se ganó el respeto de todos. De sus compañeros, de los técnicos, de la afición, de la directiva. Porque Javier no era de los que llegaban tarde, no era de los que se quejaban, no era de los que causaban problemas. Era el primero en llegar a entrenar y el último en irse, era el que jugaba donde le pidieran: extremo derecho, extremo izquierdo, lateral derecho, lateral izquierdo, lo que el equipo necesitara. Ricardo Ferretti lo usó en todas las posiciones. Miguel Herrera lo hizo capitán en varias ocasiones. Robert Dante Siboldi lo puso de titular indiscutible. Y cuando llegó Guido Pizarro como técnico en 2025, todos pensaron que Aquino tendría un papel protagónico, porque Guido y Javier no eran solo compañeros, eran hermanos de batalla. Habían compartido vestidor desde 2015, habían ganado todos esos títulos juntos, habían celebrado, habían llorado, habían peleado lado a lado durante 10 años. Guido Pizarro conocía a Javier mejor que nadie, sabía lo que significaba para el club, sabía cada sacrificio que había hecho, sabía que sin él muchos de esos títulos no habrían sido posibles. Y por eso mismo, nadie imaginó lo que se estaba cocinando a sus espaldas. La verdad detrás de su ida de Tigres. El 20 de diciembre de 2025, sábado por la tarde, Javier Aquino abrió un live en Instagram con los ojos rojos, la voz quebrada, las lágrimas corriendo por su cara. Y lo que dijo en esos minutos sacudió al fútbol mexicano entero. Hoy es un día triste para mí, casualmente el 20, como mi número. Simplemente se terminó mi historia en el club. La afición de Tigres no podía creerlo. ¿Cómo que se terminó? ¿Por qué llora? ¿Qué pasó? Y entonces Javier empezó a contar la verdad que nadie sabía, la verdad que lo tenía destrozado. Mauricio Culebro y Guido toman la decisión de comunicarme hoy, a falta de 11 días para que terminara mi contrato, que no iba a continuar. 11 días. 11 días antes de que terminara su contrato, el presidente del club y el técnico, su propio compañero de 10 años, le avisaron que no seguía. 11 días para buscar equipo, 11 días para arreglar su futuro, 11 días para despedirse de la que fue su casa por una década. 11 días. No fueron del todo honestos conmigo, dijo con la voz entrecortada. Merecía al menos la claridad de decirme con tiempo que no tenían planes para que continuara. Teníamos 10 años y pico de conocernos. No había más que decirme unos meses antes que era mi último torneo. Simplemente era decirme que no seguía. Y ahí está la parte que más duele, la parte que convierte esto en traición. Guido Pizarro no era un técnico cualquiera que no lo conocía. Guido fue su compañero desde 2015, compartieron vestidor en las buenas y en las malas, celebraron títulos juntos, perdieron finales juntos, se abrazaron cuando ganaban, se consolaban cuando perdían. Guido sabía todo lo que Javier había entregado al club, conocía cada sacrificio, cada lesión jugada, cada partido donde salió al campo aunque apenas pudiera caminar. Con honestidad me decepcionó un poco, tanto él como Mauricio Culebro que están al frente del club, si esperaba otra cosa, continuó Javier. No representan los valores que tiene la institución de Tigres. Pienso que así no se hacen las cosas, se dicen de frente. Y mientras Javier lloraba en ese live, explicando que nunca fue un problema el dinero, que él estaba dispuesto a bajarse el salario, a quedarse 6 meses más, un año más, lo que fuera necesario, la afición de Tigres empezó a entender la magnitud de la traición. Porque no se trataba de que el club no lo quisiera, se trataba de las formas.
de la falta de respeto hacia una leyenda que les dio 10 años y medio de su carrera, 442 partidos, 12 títulos, sangre, sudor y lágrimas. Después de tantos años, de haberle entregado todo al club, de haber dejado en 10 años y medio de mi carrera muchos títulos, mucho esfuerzo, mucha dedicación, me lo informaran de esta forma, dijo entre sollozos. Me habría gustado despedirme en una cancha de fútbol, en un vestidor, perteneciendo todavía al club y diciéndoles adiós como correspondía. Merecía irme en la cancha, no merecía irme por una llamada telefónica. Y esa es la verdad real detrás de su ida de Tigres. No fue que Javier ya no diera el nivel, no fue que estuviera lesionado, no fue que pidiera una fortuna de dinero. Fue que Guido Pizarro, su hermano de batalla convertido en técnico, y Mauricio Culebro decidieron borrarlo sin darle la oportunidad de despedirse como merecía. Pero la historia se pone peor, porque en las semanas previas a esa llamada telefónica, Javier preguntaba qué iba a pasar con su futuro, si iban a renovar, si necesitaban hablar. Y lo único que recibía eran largas, evasivas, después hablamos, ya te avisamos, tranquilo que hay tiempo. Lo mantuvieron en la incertidumbre semanas enteras, sabiendo perfectamente que no iba a continuar. Y según rumores que empezaron a circular después de sus declaraciones, tampoco fue casualidad que lo dejaran en la banca durante la final contra Toluca. El Apertura 2025 Aquino jugó 16 partidos y sumó 1.344 minutos, venía siendo titular. Pero en liguilla perdió su puesto con el canterano Jesús Garza. Y en la final, el partido más importante del torneo, Javier apenas entró unos minutos al final. El juego de la final contra Toluca fue mi último baile, confesó entre lágrimas. Y me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma, porque amo mucho al club. Esa final que terminó en derrota en penales, ese partido donde Tigres estuvo tan cerca de ganar otro título, fue el último de Javier Aquino con la playera que defendió durante 10 años. Y ni siquiera lo sabía cuando entró a la cancha. Pero lo que realmente terminó de romperle el corazón fueron los rumores que empezaron a salir después de sus declaraciones, rumores de que Gignac y Nahuel Guzmán, sus otros hermanos de batalla, sus compañeros de toda esa década dorada, también le dieron la espalda. Que cuando Guido les preguntó su opinión sobre renovar a Aquino o traer sangre nueva, ellos se quedaron callados, no defendieron al compañero que había estado con ellos en las trincheras durante 10 años. Nada confirmado oficialmente, todo en el mundo de los rumores, pero suficiente para crear una imagen de traición colectiva. Porque si Gignac y Nahuel, los otros referentes del equipo, los otros históricos, no levantaron la voz por él, entonces Javier no solo fue traicionado por Guido, fue abandonado por todos los que alguna vez llamó hermanos. Tigres es grandísimo, Guido y Culebro no lo representan, sentenció Aquino en una entrevista posterior. Con Tigres siempre voy a estar agradecido, con toda la gente y todo lo que conforma el club. Simplemente, son personas las cuales no permitiré que minimicen mi historia. Y con esas palabras, Javier Aquino cerró un ciclo de la peor manera posible. Sin el respeto que merecía, sin la despedida que ganó con sudor, sin el abrazo de aquellos que compartieron con él cada batalla. Lo que venía después era aún más triste. Su triste realidad. Hoy, diciembre de 2025, Javier Aquino es un jugador libre. A sus 35 años, después de 10 años siendo leyenda de Tigres, no tiene equipo. Entrena por su cuenta, esperando ofertas que no están llegando como él esperaba, con un dolor en el pecho que no es físico sino emocional. Con Tigres siempre voy a estar agradecido, con toda la gente y todo lo que conforma el club, van a ser parte de mi vida, dijo en su despedida. Simplemente, son personas las cuales no permitiré que minimicen mi historia, mi legado, mi carrera. No iba a permitir que el legado que tengo como futbolista quedara minimizado. Para algunos puede significar poco, pero para mí es enorme. Tigres emitió un comunicado frío, corporativo, agradeciendo sus servicios, destacando que es el mexicano con más títulos en la historia del club, prometiendo que su lugar en el anillo de leyendas siempre estará seguro. Pero las palabras suenan vacías cuando el adiós fue tan cruel, cuando la despedida fue una llamada telefónica 11 días antes de que terminara el contrato. Las opciones para Javier no son muchas ni muy atractivas. Se ha especulado con un posible regreso a Cruz Azul, pero la relación con la afición celeste está rota desde que se fue a Tigres en 2015. Los aficionados azules no olvidan, y aunque el club lo formó, aunque le dio todo cuando nadie más lo quería, el hecho de que eligiera al archirrival para continuar su carrera dejó heridas que no han sanado. También se ha mencionado al América, que busca reforzar la banda derecha, una de sus debilidades en el último torneo.
Pero fichar con las Águilas después de toda una carrera en Tigres sería casi un suicidio mediático. La afición felina lo cancelaría de inmediato, lo verían como traidor. Y Javier, que ama a Tigres pese a todo, probablemente no quiera terminar su carrera de esa forma. Hay rumores de equipos de media tabla, Mazatlán, León, Querétaro, Juárez, equipos que pueden ofrecerle minutos pero no títulos, equipos donde terminaría su carrera sin la gloria que merece. También se habla de la MLS, de que algún equipo estadounidense podría darle un último contrato, un retiro digno en una liga menos exigente físicamente. Pero más allá de las opciones deportivas, su salida encendió un debate brutal en redes sociales. Las opiniones se dividieron, y aunque muchos defendieron su legado, otros no tuvieron piedad. «Ay Aquino, como la vida da tantas vueltas», escribió un usuario. «Saliste de Lagunas, Oaxaca, donde está la cuarta división de Cruz Azul, te dieron la oportunidad, te apoyaban con tus pasajes cuando vivías a 3 horas, con comida, con tu familia, para después apoyarte a dar el salto a Europa, para después terminar burlándote de la institución que te formó. Eras un niño de apenas 11 años cuando te llevaban a las inferiores, te subieron a primera y aún así terminaste burlándote del club que te acompañó. Y no es nada en contra de Tigres, es contra Aquino. Hoy la vida se encarga de darle un poco de lo que él hizo. Es el karma, le dio la espalda a Cruz Azul», comentó otro, resumiendo el sentimiento de muchos aficionados celestes que nunca le perdonaron haberse ido a Tigres. Y como siempre los Tigres echan a las leyendas por la puerta de atrás, por eso son un equipo chico, escribió un aficionado indignado con las formas del club. También la edad le está jugando en contra, ya no es titular, además quiere estar cobrando su salario al 100%, argumentó alguien más, tratando de justificar la decisión del club. Pero no todo fueron críticas. También hubo voces que salieron en su defensa. Una leyenda no se trata así. Punto. 12 títulos, 442 partidos, 10 años de entrega y lo despiden por teléfono. Guido Pizarro debería dar la cara, escribió un aficionado felino molesto con su propio club. Javier Aquino siempre fue profesional, nunca causó problemas, siempre estuvo disponible. Merece respeto por todo lo que dio, comentó otro usuario defendiendo al oaxaqueño. Que se vaya a donde lo valoren. Tigres perdió una leyenda por malos manejos de la directiva y de Guido. Aquino merece terminar su carrera con dignidad, agregó un tercero, mostrando empatía con la situación del jugador. El debate sigue vivo. Las redes sociales continúan divididas entre quienes creen que Aquino recibe lo que sembró con Cruz Azul y quienes piensan que ninguna leyenda merece ser tratada así. Pero la realidad es que, más allá de las opiniones, Javier Aquino está en el limbo, buscando un lugar donde terminar su carrera, con el corazón roto y la sensación de que todo lo que dio no fue suficiente. Y mientras el mercado de fichajes avanza y los equipos cierran sus plantillas para el Clausura 2026, el reloj sigue corriendo para un jugador que todavía tiene fútbol para dar, pero que ya no tiene dónde darlo. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Javier Aquino merecía otro final con la playera de Tigres? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos pero también de caídas brutales. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras sin perder la humildad en el camino. Tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima del fútbol. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.